Apologética, puntos sensibles de nuestra fe. Amigos, bienvenidos a una nueva enseñanza de nuestro seminario Apologética, principios sensibles de nuestra fe católica. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la Santísima Virgen María. La devoción mariana llegó a mi vida desde muy niño, como seguramente fue el caso de muchos de ustedes en sus hogares. Podríamos decir que con el biberón recibimos la fe mariana, además de todas las enseñanzas de fe que recibimos en nuestros hogares, cuando nos enseñaban las primeras oraciones. Como toda la mayoría de católicos, nos reuníamos en la familia al caer la tarde para el rezo del Santo Rosario, a veces dirigido por los abuelos, a veces siguiendo una emisora de radio, pero desde muy pequeños aprendimos al amparo de la figura tierna y maternal de la Santísima Virgen María aquellas frases que han calado profundamente en nuestro corazón de creyentes, como la familia que reza unida permanece unida, o donde se reza el rosario nunca faltará lo necesario. Esta devoción de la Santísima Virgen María siempre estuvo muy arraigada en nuestros hogares católicos. Sin embargo, desde muy niño yo observaba y me aburría un poco y nunca terminaba de entender por qué los adultos parecían tan afanados por rezar. Parecían rezando a veces con demasiada urgencia, y esto terminó por aburrirme un poco, y durante algunos años de mi juventud pues se apagó un poco esa devoción mariana. Sin embargo, quedó en mí grabada profundamente una enseñanza. En algún momento de nuestra infancia, en medio de aquellas tardes de lluvia torrencial y tempestuosa que a veces nos llevaban con miedo a buscar el abrigo de nuestra madre, pues ella nos invitaba a rezar el rosario. Y a medida que íbamos avanzando en la contemplación de los distintos misterios, recuerdo que la tormenta se iba amainando poco a poco, y que cuando íbamos terminando el rezo del Santo Rosario, generalmente ya estaba escampado. Desde entonces quedó en mí la percepción y la firme idea de que el rosario aplaca tormentas, y esto lo pude comprobar en otros momentos de mi vida, no necesariamente con una tormenta de lluvia, pero sí con las distintas tormentas y momentos difíciles que tanto ustedes como yo hemos vivido en cualquier momento. Pero he comprobado cómo, de la mano de la Santísima Virgen María, mediante el rezo del Santo Rosario, todas las tormentas y los momentos más difíciles de mi vida han sido aplacados por intercesión de nuestra Santísima Madre. Vamos a repasar algunos fundamentos de nuestra devoción mariana que nos van a ayudar a afianzar nuestra fe católica y a defenderla con más seguridad. Particularmente, y de una manera muy lamentable, algunos de los ataques más fieros que recibimos de los hermanos protestantes son justamente en contra de la Santísima Virgen María. Saben ellos que un católico que tenga una sincera y firme devoción a la Santísima Virgen, pues fácilmente no va a ser presa de sus ataques, de sus doctrinas, y por eso se ensañan con tanta rudeza en atacar a nuestra Madre. Sin embargo, para sorpresa de muchos protestantes, y de hecho para mí también fue una gran sorpresa cuando conocí lo que les voy a compartir a continuación, Martín Lutero, el iniciador del protestantismo, fue un fiel devoto de la Santísima Virgen. Incluso escribió un maravilloso comentario al Magnificat, donde encontramos párrafos tan apasionados como el que les voy a leer a continuación. Al llamarla Madre de Dios, se compendia todo su honor, y nadie puede decir algo más grande, aunque tuviera tantas lenguas como las hojas o plantas de hierba que existen, como estrellas en el cielo o arenas en el mar. Es una pena que desconozcan nuestros hermanos protestantes en su propia historia cómo el iniciador del movimiento de la Reforma era un fiel devoto y defensor de la Santísima Virgen María, y entenderían ellos que no hay ninguna razón para atacar y para tratar de desprestigiar la devoción mariana que conservamos en nuestra Iglesia Católica.
¿Por qué es tan importante María para la Iglesia? María es fundamental en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Recordemos que el pecado y la muerte entraron al mundo por Eva. Podemos referirnos al capítulo 3 del Génesis. Pero en este mismo momento, Dios pronunció un mensaje de esperanza. Así como a través de Eva entró la condenación al mundo, del hijo de una mujer entraría la salvación al mundo. María, por supuesto, no es la salvadora de la humanidad, pero Dios escogió realizar su plan de salvación a través de María, con su participación. San Juan nos dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para salvarlo. Pero en ese misterio inmenso de amor, Dios escogió el vientre humilde y puro de María para que allí fuera hecho carne el Verbo de Dios. ¿Qué podría haber pasado si María se hubiera negado a cooperar con Dios? Si cuando el ángel Gabriel le llevó el mensaje de nuestro Señor, indicándole que iba a ser la madre del Mesías, si María se hubiera rehusado en ese momento, no sabemos qué habría pasado. Sin embargo, resulta imposible de pensar algo así, porque sabemos que María era una mujer humilde y tremendamente respetuosa y obediente, persona de oración, una persona dispuesta a cumplir la voluntad de Dios y a confiar en su fidelidad, así como hicieron todos los grandes hombres y mujeres de la historia del pueblo de Israel. Quien ama de verdad al Señor solo piensa en cumplir su voluntad, y así seguramente la Santísima Virgen María. De modo que no cabe distraernos en pensar que ella quizá hubiera podido decir que no, aunque estaba en pleno uso de su libertad pudiendo hacerlo. Pero hoy agradecemos que ella decidió, con su voluntad sometida a la voluntad de Dios, participar de este maravilloso misterio de la salvación. Nuestra Iglesia enseña que María fue concebida sin pecado, es decir, que ella no cargó con la misma mancha de pecado original que llevamos todos los seres humanos. Este es un dogma. Dogma significa una verdad de fe que como católicos estamos obligados en conciencia a creer. Fue proclamado por el Papa Pío IX en el 8 de diciembre del año 1854. ¿Por qué creemos en que María fue concebida sin pecado original? Jesús, quien fue el Salvador prometido desde el Génesis y anunciado tantas veces por los profetas, no podía tener pecado, pues es Dios. Creemos inicialmente, como una parte fundamental de nuestra fe cristiana, que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Qué podría suceder al hombre que estuviese en pecado en la presencia de Dios? El profeta Isaías lo sabía muy bien. Recordemos en el capítulo 6, versículo 5, cuando Isaías estuvo ante la presencia de Dios, dijo: ¡ay de mí! ¡Voy a morir! He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso, yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. El profeta mismo es muy consciente de que el hombre que se hiciera presente ante Dios moriría irremediablemente al exponerse a esa majestad, a esa santidad, a esa pureza de Dios. De cierta forma podemos encontrar en la lectura de los Salmos que en el tiempo de la ley se entiende que el pecado viene a través de nuestra madre. Dice, por ejemplo, el Salmo 51, versículo 5, «He aquí que en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre». En vista de lo anterior, un ser tan perfectamente puro como Dios, el único y el ser purísimo por excelencia, no podría venir al mundo, no podría tomar forma humana, sino en el vientre de una mujer igualmente pura en perfección. Es necesario que el mismo Dios que se iba a hacer hombre para salvarnos, lo hiciera en un acto purísimo, libre de todo defecto o pecado. Puesto que era necesario entonces que María fuera preservada del pecado original para poder recibir en su seno la
majestuosa santidad y pureza de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que aceptar que Dios en su infinito poder así lo hizo. Puesto que era necesario, Dios así lo hizo. En el momento de la anunciación encontramos que el ángel Gabriel se dirige a María diciéndole: te saludo llena de gracia. En la palabra griega, escrita originalmente en el texto del Evangelio, entendemos que esto significa agraciadísima, llena en plenitud de gracia, en un grado más allá de cualquier otra criatura, la más llena de gracia de todas las criaturas. Hemos de notar que en las traducciones protestantes no se escribe llena de gracia, sino muy favorecida o alguna otra expresión similar, con lo que de una manera incorrecta se trata de restar importancia a esta declaración del ángel Gabriel. De paso, al cambiar esta expresión en las Biblias protestantes se ocultaba un claro fundamento bíblico de esta enseñanza de la Inmaculada Concepción. El mismo ángel Gabriel, en presencia de la Virgen María, la llama, recordemos, llena de gracia en total plenitud. Del mismo Martín Lutero, en ese texto al que hacíamos referencia sobre el Magnificat, este párrafo: al igual que la madera no tuvo otro mérito que el de estar preservada por Dios y ser apta para la cruz, así María no tiene otra dignidad que la de estar preservada divinamente y ser apta para ser madre de Dios. Veamos nuevamente una defensa inesperada de la Santísima Virgen María, proveniente de Martín Lutero. ¿Tuvo María más hijos? Para negar la perpetua virginidad de María, que como comprendemos era necesaria y era parte de esa inefable pureza que debía revestirla al estar destinada a llevar en su vientre al Hijo de Dios, a Dios Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Para negar la virginidad perpetua de María, decimos, los protestantes realizan una lectura fundamentalista de algunos pasajes bíblicos, a partir de lo que asumen que Jesús tuvo más hermanos, y por tanto María no sería, en realidad no se habría conservado virgen, como dice la enseñanza católica. Veamos algunos de estos pasajes. En Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, dice: ¿no es este el hijo del carpintero y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? También recordamos que en el capítulo 3, versículo 32 de San Marcos dice: la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Y como estos otros pasajes que encontramos en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Pero tenemos que recordar que la lectura bíblica no puede hacerse simplemente de una manera fundamentalista y literal. Tenemos que acercarnos a la comprensión de la palabra de Dios, comprendiendo también la cultura y la lengua del pueblo de Dios de ese entonces, del pueblo judío. Primero, recordemos que la cultura judía y en general todas las culturas del Medio Oriente son marcadamente paternalistas, patriarcales. En ellas prima la autoridad paterna. Al referirse, por ejemplo, a los descendientes de una familia, es necesario que se aclare que son los hijos de mi padre, puesto que con la palabra hermanos puede referirse a cualquier otro grado de parentesco que encontramos en distintos sitios de la Biblia, también ejemplos al respecto. Por ejemplo, en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 9, versículos 12 y 13, encontramos que la palabra hermano se puede utilizar en el lenguaje bíblico para referirse a un amigo cercano o a un aliado, o a un colega en el ministerio, como encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, versículo 30.
a los compatriotas, a los miembros de una misma nación, como encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 14. Encontramos pues que en el idioma hebreo, que no tiene un léxico demasiado extenso, la palabra que se utiliza para referirse a hermano se utiliza en muchos otros contextos, de otras muchas formas. Hablamos de parientes cercanos, de amigos, de condiscípulos, para referirse incluso a nuestro prójimo, como en distintos pasajes del Evangelio lo encontramos. Ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 22, o en Lucas capítulo 17, versículo 3. De hecho, hoy en día muchas comunidades, incluso comunidades protestantes entre sí, sus miembros se llaman hermanos. Entonces vemos que el solo hecho de mencionar la palabra hermano no implica necesariamente que Jesús hubiera tenido otros hermanos descendientes de María y José. Que en la Biblia se hable pues de los hermanos de Jesús no es suficiente para pretender que María tuvo más hijos. Tendrían que haber hecho una referencia específica, de acuerdo a la tradición y la costumbre judía, a los hijos de José. Pero esta referencia no existe en ninguna parte del texto bíblico. De hecho, si Jesús hubiera tenido otros hermanos de sangre, alguno de ellos hubiera debido ser designado para cuidar a María, su madre, en el momento de la cruz. Recordemos que en la cultura judía una mujer no debería quedar abandonada, sin su esposo o sin su hijo. Si esto pasaba, alguien tendría que acogerla. Y ya que Juan debió encargarse de esta labor, de esta bendita responsabilidad que le encomendó nuestro Señor Jesucristo al pie de la cruz, pues entendemos entonces que Jesús no tuvo en realidad ningún otro hermano que pudiera haber asumido dicha responsabilidad. Veamos otros casos de una interpretación errónea de la palabra de Dios, que se emplean para argumentar en contra de la Santísima Virgen María. En el capítulo 1, versículo 25 del libro de Mateo, dice, y vamos para este ejemplo a acudir a la traducción de la Biblia Reina Valera, que es la traducción más comúnmente empleada por los hermanos protestantes. Dice pues este versículo: y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. A partir de esta lectura del versículo de Mateo, algunos protestantes argumentan que la expresión hasta que significa que una vez que Jesús nació, María y José pudieron haber estado unidos y haber tenido otros hijos, supuestamente hermanos de Jesús. Pero la expresión hasta que no significa necesariamente que luego del nacimiento de Jesús hubieran estado juntos María y José. Veamos otro versículo de la Biblia donde se utiliza esta expresión. Siguiendo en la traducción de la Biblia Reina Valera, encontramos en el capítulo 2 del libro de Samuel, en el versículo 6, versículo 23, lo siguiente: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Si aplicáramos el mismo criterio de interpretación, tendríamos que dar por cierto que Mical, la hija de Saúl, tuvo hijos después de su muerte. Vemos pues que esta expresión empleada en el Evangelio de San Mateo simplemente significa que hasta el momento del nacimiento de Jesús, María se ha conservado virgen. De ninguna manera significa que pudiera haber perdido esta condición virginal después. Veamos otro texto bíblico relacionado con el tema que venimos tratando y que resulta ser de un fundamento muy claro. En el capítulo 1, versículos 18 al 21 de San Mateo encontramos: el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa,
porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Nos queda claro de esta lectura, y además cabe suponer que José era un hombre justo, conocedor y cumplidor de la ley, así como María. Ellos estaban comprometidos para casarse, y sabemos que por este compromiso María estaba prohibida para cualquier hombre. Pero al saber José, al serle revelado que María esperaba un hijo que no era de él, de acuerdo a las costumbres y leyes judías, él bien hubiera podido denunciarla para que fuera apedreada. Recordemos la ley que reposa en los capítulos 18 y 20 del Levítico, o en el Deuteronomio, en el capítulo 22, en los versículos 13 y siguientes. José era un hombre verdaderamente cumplidor de la ley, pero sin duda también era un hombre muy bueno, y él no quiso denunciar a María para evitarle una muerte afrentosa. Sin embargo, Josué fue anunciado por el Señor, recibió la revelación y el entendimiento de que el hijo que esperaba María era fruto del Espíritu Santo. Así entendió José que María por voluntad de Dios había sido escogida y apartada desde antes para la misión de ser la madre del Salvador. De esta manera, María viene a ser ante la ley como la esposa del Espíritu Santo. José, al saber por la revelación del ángel que María por voluntad de Dios había sido escogida, apartada para esta misión de ser la madre del Salvador, y que ese hijo que llevaba en su vientre era fruto del Espíritu Santo, pues entendió en consecuencia que María viene a ser como esposa del Espíritu Santo, y por eso a José le estaba prohibida para siempre. De manera pues que este entendimiento de la palabra de Dios nos lleva a clarificar el hecho de que María y José, después de Jesús, no deben haber tenido más hijos, por ese profundo respeto a la ley que José y María llevaban en sí. Además, aunque no era común, tampoco era extraño para un judío el permanecer casto dentro del matrimonio, si este camino de santidad era escogido para cumplir un servicio especial al Señor. Y no debe haber sin duda ningún servicio más especial que José pudiera haber prestado ante el Señor que el de cuidar a su Hijo Jesús en la tierra. Otro punto muy importante de nuestra fe católica, y al respecto del cual frecuentemente se reciben ataques de los hermanos protestantes, es cuando llamamos a María la Madre de Dios. ¿Por qué dicen los católicos que María es Madre de Dios? ¿Dios acaso no es un ser eterno e increado? ¿Cómo así que Dios tiene una madre? Esto pondría a María al mismo nivel de Dios, sería entonces una diosa. Entonces los católicos están idolatrándola. Resulta nuevamente que a través de una lectura fundamentalista de la Biblia, uno no puede pretender negar la maternidad divina de María sin negar al mismo tiempo otros dogmas fundamentales que nos identifican como cristianos. Recordemos el pasaje de Lucas capítulo 1, versículos 26 y siguientes, en el cual el ángel Gabriel fue enviado por Dios a María para revelarle que había sido escogida como la madre del Salvador. Cuando María dice: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho, en ese momento inicia esa misión. Desde ese momento María empieza a ser la madre de Dios. ¿Cómo es esto posible? Recordemos que una de las notas fundamentales que nos reconoce como cristianos es la fe en el misterio de la Santísima Trinidad. Creemos en tres personas distintas pero de la misma naturaleza, un solo Dios verdadero. Jesús, el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto lo encontramos claramente en versículos como Juan capítulo 1, versículo 1, donde nos recuerda
que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. También encontramos un fundamento para ver claramente que Jesús es Dios en capítulo 9, versículo 5 de la carta a los Romanos. Pero este Jesús, Hijo de Dios, es el mismo Jesús que fue concebido en el vientre purísimo de María. ¿Acaso pretenderíamos que fueran dos Jesuses distintos? Nosotros creemos en un solo Jesús, que a la misma vez es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, María es la Madre de Dios. Nosotros no estamos diciendo con esto, la Iglesia nunca ha pretendido enseñar que María tenga un papel primero o superior al del Padre Celestial, que sea la Madre de Dios Padre. Pero en el cumplimiento de la misión que le fue encomendada, María fue la Madre de Jesús hombre, pero nosotros no podemos, como les veníamos explicando, separar a Jesús hombre de Jesús Dios. Es un solo Jesús en quien creemos. Si estuviéramos negando que María es la Madre de Dios, estaríamos negando entonces la divinidad de Jesucristo. Y así estaríamos también negando la unidad de la naturaleza que se verifica dentro de la Santísima Trinidad. En resumidas cuentas, tenemos que decirlo así: si Jesús es Dios, como todos los cristianos lo creemos, y María es la Madre de Jesús, entonces María es la Madre de Dios. Según explica el gran teólogo y apologeta Fernando Casanova, en una predicación muy especial acerca de María, Madre, Reina y Mediadora, al volver a la cita de San Lucas encontramos el saludo salve, llena de gracia. Y este saludo implica algo especial, no es un saludo cualquiera, es un saludo de un estilo como militar, un saludo reservado a altos dignatarios, a personas revestidas de una especial autoridad o dignidad. Notemos en la lectura de San Lucas que a María no la sorprendió tanto la presencia del ángel como sus palabras, la manera en que la saludó. Recordemos en la lectura del pasaje de San Lucas que María, al encontrarse en la presencia del ángel, se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Podemos intuir entonces que en el saludo del ángel hay cierta reverencia a la Santísima Virgen María. El ángel reconocía mediante este saludo esa dignidad especial, porque María fue elegida para ser la madre de uno que será hecho rey. Así que ella misma será llamada reina. En el tiempo de Jesús, la reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey. Continuemos en el Evangelio de San Lucas. En los versículos 41 al 43 encontramos el momento en que María fue a visitar a Isabel. Y dice el pasaje que cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, el niño que esperaba Isabel, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? En el lenguaje bíblico sabemos que solo se emplea la palabra Señor para referirse a Dios. E Isabel, llena como estaba en este momento del Espíritu Santo, sus palabras no contienen menos que una declaración profética. Llena del Espíritu Santo, Isabel reconoció como Señor al hijo que María llevaba en su seno. Este reconocimiento de Isabel nos permite ver también con claridad cómo Jesús, el Hijo de la Santísima Virgen María, a una misma vez es Hijo de Dios. Y afirmamos también entonces que María es Madre de Dios por esto. Por último, hablemos un poco acerca del Santo Rosario. Hay mucha riqueza en la enseñanza de la Iglesia acerca de la Santísima Virgen María. De manera breve, que nos quede de recuerdo, de enseñanza fundamental,
las únicas palabras que ella pronunció en el Evangelio. En las bodas de Caná ella nos invita simplemente a hacer lo que Jesús nos dice. Y en la presencia del ángel Gabriel, ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Este culto, esta devoción especial que los católicos rendimos a la Santísima Virgen, debe resumirse en la aplicación de estas dos sencillas enseñanzas: hágase en mí según tu palabra, y hagamos todo lo que Jesús nos dice. Después de este breve paréntesis, comentemos acerca del Santo Rosario, que es una de las devociones más características de nuestro pueblo católico. Grandes personajes de la Iglesia, grandes santos, muchos papas, santos como San Juan Bosco y muchos otros que hacen parte de nuestra devoción, de nuestra enseñanza en la Iglesia, nos han explicado que el rezo del Santo Rosario constituye un arma poderosa en nuestra batalla espiritual. Sin embargo, los hermanos protestantes frecuentemente dicen: ¿dónde está el rosario en la Biblia? Siendo que Jesús prohibió repetir oraciones, ustedes ¿por qué repiten y repiten y repiten como cuando rezan el rosario? Recordemos una vez más que hay que evitar esa lectura fundamentalista y amañada que muchas veces hacen los hermanos evangélicos de la palabra de Dios. Con la luz del Espíritu Santo debemos profundizar y entender el verdadero sentido de la lectura. Cuando Jesús, en el capítulo 6, versículo 7 de San Mateo, prohíbe repetir oraciones, en realidad se refiere claramente a los paganos. Y lo que está malo no es en sí la repetición de las palabras, sino que esta repetición sea vacía, sin sentimiento, sin profundidad en el corazón, sin un verdadero sentido. Más adelante Jesús nos propone como un modelo de oración el Padre Nuestro. Y todos los cristianos, y seguramente en infinidad de ocasiones aún los mismos protestantes, han recitado una y otra vez el Padre Nuestro. En el momento de la oración en el huerto, como vemos en el capítulo 14, versículo 39 de San Marcos, Jesús oró repitiendo las mismas palabras, nos dice el texto bíblico. Recordemos lo antes dicho, el problema no está en la repetición de las palabras, sino en nuestra actitud en el corazón al orar. En la Biblia, de hecho, hay cantidad de oraciones con frases o palabras repetitivas, no hay más que mirar el libro de los Salmos. O podemos ver en el Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 8, que los 4 seres vivientes que estaban ante el trono de Dios, ni de día ni de noche dejaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Y estos seres que estaban ante la presencia de Dios repetían una vez más, como nos dice el texto bíblico, día y noche las mismas palabras en alabanza. Recordemos que en cuanto a que el rosario no está en la Biblia explícitamente, debemos recordar que hay muchas otras cosas que estamos obligados a creer y que no necesariamente están en la palabra de Dios literalmente. Por ejemplo, en la palabra no aparece en ningún momento de manera explícita la palabra Trinidad. Sin embargo, menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos los cristianos creemos en la Santísima Trinidad, aunque no esté esa palabra en la Biblia. Por otro lado, cada misterio del rosario está plenamente cargado de contenido y significado bíblico. Las oraciones que componen el Santo Rosario, el Padre Nuestro, está en la Biblia. Veamos el capítulo 6, versículos 9 al 13 del Evangelio de San Mateo. La mitad del Ave María está en la Biblia. Veamos los versículos 28 y 42 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Y los misterios del rosario conducen a meditar acerca de distintos momentos de la vida de Jesús que encontramos claramente expresados en los evangelios. Durante el rezo del Santo Rosario estamos meditando y profundizando en los distintos momentos de la vida, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, pocas devociones católicas son tan bíblicas
como el Santo Rosario. Para terminar, nuevamente queremos invitarlos a que nos afiancemos y conozcamos más acerca de la palabra de Dios y de una sana devoción a nuestra querida Madre, la Santísima Virgen María, que de ninguna manera opaca, sino que todo lo contrario, enaltece la devoción, el respeto y la adoración que debemos únicamente a Jesucristo el Señor. María, le pedimos por su intercesión que nos ayude a caminar a Jesús. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima enseñanza. Apologética, puntos sensibles de nuestra fe.